A ver, ¿sería posible anticipar un terremoto? Esa es, sin duda, la pregunta del millón en sismología. Pero, ¿y si la clave no estuviera en tener una bola de cristal, sino en algo mucho más tangible? En leer las señales, las pequeñas pistas que la propia Tierra nos va dejando justo antes de temblar. Pues resulta que la clave está en la tecnología. Hay satélites ahí arriba, orbitando la Tierra, que son capaces de detectar deformaciones del terreno tan sutiles que para nosotros serían totalmente imperceptibles. Y son precisamente esas deformaciones las que nos chivan las tensiones que se están acumulando bajo nuestros pies. Así que, en este análisis vamos a meternos de lleno en la piel de unos auténticos detectives sísmicos. Nuestra misión, usar datos de satélites y de tierra como si fueran pistas para ir montando el caso, para entender cómo se vigila de cerca el riesgo de terremotos. Venga, vamos a ello. Nuestra investigación va a seguir 6 pasos fundamentales. Empezaremos con una vista de pájaro, luego nos acercaremos para ver los detalles, buscaremos pruebas que lo corroboren y al final montaremos un mapa de riesgo completo y un protocolo de actuación. ¿Todo listo? Pues empezamos. Bueno, pues toda buena investigación empieza con una vigilancia a gran escala. Antes de ponernos a buscar huellas dactilares, necesitamos una foto panorámica de la escena del crimen. Y en nuestro caso, la escena del crimen es un continente entero. Para esta primera fase, nuestra herramienta principal es el Servicio Europeo de Movimiento del Suelo, o EGMS para los amigos. Pensemos en él como un sistema de cámaras de seguridad que cubre toda Europa, registrando hasta el más mínimo y lento movimiento de la corteza terrestre. Y ojo, que la precisión es absolutamente asombrosa. Estamos hablando de que es capaz de detectar movimientos de hasta 1 milímetro al año. ¡1 milímetro! Esa es justo la sensibilidad que se necesita para poder identificar esa acumulación de tensión a largo plazo que podría, preceder a un gran terremoto. Claro, porque estos datos no son solo puntitos en un mapa, no, cuentan una historia a lo largo del tiempo. Los analistas se fijan sobre todo en 3 patrones. Primero, si el movimiento se acelera, que podría señalar una zona de peligro. Segundo, si es estable. O tercero, si se está relajando, que suele pasar después de un seísmo y nos indica que la Tierra se está, recolocando. Vale, una vez que la vigilancia a gran escala nos ha chivado una zona sospechosa, llega el momento de sacar la lupa. Ahora pasamos de esa vista continental a un análisis milimétrico de la zona que nos interesa. Y esa lupa tiene un nombre, se llama tecnología INSAR. Funciona de una manera muy inteligente. Compara 2 imágenes de radar de la misma zona, pero tomadas en momentos diferentes. La diferencia entre una y otra nos revela con una precisión increíble cuánto y cómo se ha movido el terreno. Para conseguir estos mapas de deformación hay que seguir 4 pasos. Primero, se elige el par de imágenes, el antes y el después. Luego, se procesan para crear algo llamado interferograma, que es como un mapa de las diferencias. Después, un paso técnico, se desenvuelve la señal para que se pueda leer bien y finalmente se convierte todo en un mapa de desplazamiento que ya podemos medir. El resultado principal de todo este proceso INSAR es el desplazamiento en la línea de visión, o LOS. Esto mide directamente si el suelo se ha acercado o alejado del satélite. Y si combinamos esto con un mapa de elevaciones del terreno, podemos descomponer ese movimiento y saber exactamente si el suelo se está hundiendo o si por el contrario se está elevando. Las pruebas que nos llegan del espacio son muy potentes, desde luego, pero un buen detective nunca se fía de una sola fuente. Así que es fundamental corroborar todos estos hallazgos con testigos en el terreno, o sea, con datos que se recogen directamente sobre la superficie. Y aquí es donde vemos la magia de combinarlo todo. Por un lado, los satélites nos dan esa foto panorámica, esa visión de conjunto, amplia y súper consistente. Pero luego bajamos a tierra, y ahí los sensores, como el GPS, nos dan una precisión brutal, casi en tiempo real. Y lo más importante, validan lo que se está viendo desde el espacio. Al final, son como 2 piezas de un mismo puzzle que encajan a la perfección. Y aquí la cosa se pone, súper moderna. Porque a veces la primera señal de alarma no la da un sismógrafo, la da Twitter. O sea, hay servicios que están ojo a visor en las redes y, en cuanto detectan un montón de gente hablando de un terremoto, activan automáticamente todo el proceso de análisis de imágenes de satélite. Y muchas veces lo hacen antes que los propios canales oficiales. Es alucinante, la verdad. Muy bien, ya sabemos dónde se mueve el terreno y cuánto se mueve, pero eso es solo la mitad de la historia. Ahora toca conectar ese peligro, ese movimiento, con lo que de verdad está en juego en esa zona, la gente y las infraestructuras. El riesgo real se calcula con una fórmula que es simple pero potentísima. Se coge el peligro, que son nuestros mapas de movimiento del suelo, se multiplica por la exposición, o sea, cuánta gente vive ahí, y se vuelve a multiplicar por la vulnerabilidad, es decir, si hay hospitales, centrales eléctricas. El resultado es un índice de riesgo sísmico mucho más sutil, mucho más anclado a la realidad.
Todo este currazo de detective no se hace al tuntún, claro, se enmarca en un ciclo, un método sistemático que usan los gestores de emergencias para prepararse, para responder y sobre todo para aprender de los desastres naturales. Este protocolo tiene 6 fases. Se empieza por entender el contexto geológico. Luego se identifican las amenazas con todos nuestros datos. Después se analizan y evalúan los riesgos que hemos calculado. Con toda esa información se planifica la respuesta. Y, lo que es crucial, se mantiene una monitorización continua para volver a empezar el ciclo. Es un proceso constante de aprendizaje y mejora. Y ya para terminar, vamos a empaquetar todo lo que hemos ido viendo en una especie de kit de herramientas, ¿vale? Una lista de comprobación para cualquier detective sísmico que quiera ponerse manos a la obra. Aquí lo tenemos, todo el proceso de principio a fin. Se define un área. Se descargan los datos de movimiento a gran escala, se consiguen las imágenes de radar para el análisis detallado, se valida todo con datos de tierra y finalmente se cruza toda esa información con mapas de población e infraestructuras. El punto clave es ver cómo todas estas herramientas trabajan juntas para darnos una imagen completa y sobre todo útil del riesgo sísmico. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. La cuestión ya no es tanto si podemos predecir el momento exacto de un terremoto. La pregunta ahora es cómo usamos toda esta increíble capacidad de vigilancia para diseñar ciudades más resistentes, para reforzar las infraestructuras que son críticas y, en definitiva, para estar mejor preparados para algo que, sabemos, es inevitable. La tecnología nos da los ojos para ver el riesgo. La planificación y la acción para mitigarlo, eso ya depende de nosotros.